Bueno, como recordarán, la semana pasada hablamos con Miquel López Iturriaga sobre el recién publicado informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y recomendaciones de actividad física para la población española. Pues bien, hoy acompaña a Julio Basulto. Julio, buenas tardes. Buenísimas tardes. Bienvenido. Querido amigo. Tenía ganas de verte. Yo más, y abrazarte. Que las semanas se hacen muy largas. A veces cortas, otras veces largas. Sí, Esta se me ha hecho larga. Sí, de hecho últimamente hablamos menos tú y yo, ¿eh? Hablamos menos, sí. Sí, porque vas tengo un poco menos más tiempo. liado. Tengo vas menos un tiempo. Más liado. Bueno, total, que Julio Basulto ha venido hoy acompañado por una de las firmantes de ese informe, la doctora en biomedicina Ujue Fresan. Es farmacéutica con máster en salud pública y una reconocida experta en dietas sostenibles. Ha recibido varios premios de importantes sociedades científicas y actualmente trabaja en el programa eSalud del Instituto de Salud Global de Barcelona. Hablaremos con ella del citado informe, también de fracturas óseas en vegetarianos, pero la saludo. Enseguida todo lo demás. Uge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por abrirme. De la última vez hace años ya, ¿eh? Sí, hace un tiempito. Estábamos en plena pandemia. ¿En plena pandemia estábamos? Exacto. No recordaba eso. Sí, nos envió un audio, ¿puede ser? ¿O no? ¿O fue en directo? La primera vez fue en directo. Hicimos un programa entero también sobre un tema de sostenibilidad, un artículo que había hecho, y luego han sido un par de veces más, ¿verdad?, con un audio, creo. Sí. Sí, es que en cuanto dices que hay un informe de la ESAN en el que aparece la palabra sostenible, en ese momento en mi mente aparece ella. La doctora Ujue Fresan. Bueno, enseguida charlamos con ella, pero antes la patraña de la semana. A ver, le toca el turno a este titular publicado el pasado 8 de octubre en Las Provincias. El superalimento... ya tiemblo. El superalimento que combate el colesterol, protege de las lesiones y ayuda a adelgazar. Chúpate ya que tenemos una experta en nutrición delante, ¿no? Con este titular... Que está temblando, lo estaba leyendo y estaba temblando ella. ¿Se te ocurre cuál puede ser ese superalimento? Que combate el colesterol, protege las lesiones y ayuda a adelgazar. El ejercicio físico. Ahí está. ¡Ole! ¡Viva! Sí, señor, ese es el superalimento. Muy bien. Bueno, pues total, que es una sustancia que tiene efecto detox, ¿vale? El frijol moyasi se llama, ¿vale? Os tengo que reconocer que es la primera vez en la vida. ¿El frijol moyasi? La primera vez en la vida que lo he escuchado, pero bueno, lo he buscado a ver si hay algo en la literatura científica que apoye esas supuestas propiedades. Dice que contiene isoflavón, una hormona que tiene los mismos efectos en el cuerpo humano que el estrógeno y bla, 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 que son las pilares del sistema inmunológico, que estimula la producción de bla, bla, bla. Y al final te dice, recuerda que esta información es general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional. Esto se llama tirar la piedra y esconder la mano. No hay ni una sola prueba de que el frijol moyase tenga ningún efecto beneficioso para la salud más allá del que tienen las legumbres. Que está bien, que las legumbres son saludables, pero de ahí a decir que son superalimentos va un mundo. La buena noticia nutricional de la semana. Venga. ¿Querías decir algo más? No, quería preguntar a un juez si está de acuerdo. Sí. Bueno, que mucho se le ha criticado a la soja, ¿no? Por tener isoflavonas, los efectos que hacen, y resulta que este es beneficioso también por tener isoflavonas. Qué buena, muy aguda. Es verdad. Claro que ni una cosa ni la otra, por cierto, ¿eh? Que no es que la soja sea mala, que tampoco lo es. Pero... Bueno, volvemos a la noticia aparecida el pasado 23 de septiembre en el país. Cataluña prohibirá fumar en terrazas de bares, paradas de bus y entornos escolares. Bueno, la doctora Regina Dalmau, cardióloga de la Sociedad Española de Cardiología, nos ha enviado este audio. Yo soy muy partidaria de que se implementen este tipo de medidas que no nos permiten avanzar hacia la desnormalización del tabaquismo, porque aunque sean espacios abiertos, son espacios compartidos y a veces con una distancia entre las personas que comparten ese espacio que es suficientemente pequeña como para que puedas exponerte claramente al humo de una persona que pueda estar a tu lado en cualquiera de esos espacios. Creo que es importante porque además es que hay que tener presente que la mayoría de la gente no fuma y no ha elegido exponerse a ese riesgo. El espacio que hay alrededor de los colegios es un espacio muy sensible, primero porque tenemos una prevalencia de consumo de tabaco en población juvenil muy alta y eso es muy preocupante y creo que es un espacio que hay que preservar claramente. Y sobre todo las personas que están en esos espacios, no solo los estudiantes, sino padres, profesores, tienen que respetar el que no se fume en un espacio que es especialmente sensible porque hay menores y porque hay que tener una conducta también ejemplarizante.
Gracias a la doctora Regina Dalmau. Sí, que además ha respondido súper rápido a nuestra petición. Un honor, porque además es una figura, es una autoridad en la materia. Nada, solo añadir algo que comenté la semana pasada, pero por si alguien se lo perdió. La Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria, SEMFIC, hizo una encuesta y mostró que la mayor parte de los españoles estamos de acuerdo con esta medida. Es una medida que no es antipopular. Ya sé que hay algún restaurador que dice voy a perder clientes. Bueno, vale. No lo sé, porque esto también se decía cuando se prohibió fumar en los bares. Y no ha sucedido. Y no ha sucedido. Yo trabajaba, sabes que yo era cartero. Yo fui cartero. Sí. De hecho, soy cartero. Soy cartero en excedencia voluntaria por interés particular desde hace muchos años. Pero yo trabajaba en una oficina en la que había 40 personas, de las cuales 20 y pico fumaban. Y la oficina no era mucho más grande que este sitio donde estamos aquí. Mucha gente se alegró de esa medida y esta nueva medida quizá va a costar, pero hace mucha falta. Ya está. Bueno, pues vamos al lío, Ujue. Vamos a empezar también con la primera pregunta que formulamos a Mikel la semana pasada. La idea de este nuevo informe es, en resumen, que en nuestra dieta haya un mayor predominio de alimentos de origen vegetal y una menor presencia de alimentos de origen animal. Bueno, si lo tendríamos que resumir en una frase, sí, perfectamente. Pero también tengamos en cuenta que este informe también tiene novedoso que se incluye la actividad física, ¿no? Que por primera vez engloba más aspectos de estilo de vida y no solo alimentación. Y la actividad física tiene que ver, es una pregunta más retórica que otra cosa, pero es que hay mucha gente que le sorprende, ¿no? Que en un informe de alimentación se hable de actividad física, ¿no? ¿Por qué hablar de actividad física en un informe de nutrición? Ambas cosas están relacionadas, ¿no? Todo tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Y luego, además, por ejemplo, tendríamos que adecuar la alimentación en función del nivel de actividad física que tengamos. Entonces, es importante tener en cuenta todos los patrones, ¿no? Todos los estilos que influyen en nuestra propia salud. No solo influye en nuestra salud la alimentación, el tabaquismo, que también lo estamos diciendo. Por eso, cuanto más ampliamos el abanico, mucho mejor, más enriquecedor. Claro. Amén. De hecho, hay estudios que dicen que la gente que hace deporte suele seguir un buen patrón de alimentación y viceversa. La gente que inicia un buen patrón de alimentación suele ser más proclive a hacer deporte. O sea que fíjate si está relacionado, ¿no? Exacto. Hablamos con Mikel sobre las recomendaciones concretas del informe. Él intentó traducirnos eso de 3 raciones a algún plato concreto que podemos tener en casa y hacer en casa. Pues nos gustaría que nos detallases algo distinto. Y es que nos ha gustado muchísimo un hilo que pusiste en Twitter, que yo no paro de ponerlo por todas partes, a ver si la gente lo retuitea y lo comparte. Y lo lees sobre todo, ¿no? En el que explicas en tus palabras, abro comillas, detalles que están pasando desapercibidos. Y el primer detalle tiene que ver con hortalizas y frutas, entre comillas, feas. ¿Nos lo explicas? Sí, exacto. Bueno, desde que salió este informe se está hablando mucho de justo el número de raciones y entonces este informe contiene muchas otras cosas que van más allá del número de raciones, ¿no? Sobre todo para tener en cuenta la sostenibilidad, el impacto ambiental del sistema alimentario. Entonces, lo primero que puse es promover y aceptar las frutas y verduras que son feas. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de la gran cantidad de comida que se desperdicia en el mundo. Alrededor de un 40% de toda la comida que se produce finalmente no la consumimos. Wow. En Europa estamos hablando de un 20%. Wow. Y gran cantidad de este 20% que desperdiciamos son frutas y verduras. También cereales, pero frutas y verduras, con lo importantes que son, ¿no? Para nuestra alimentación. Y gran parte también de estas frutas y verduras las rechazamos porque no son de la forma que queremos, del tamaño que queremos, no tienen el color que queremos. Sin embargo, son nutricionalmente igual de saludables que las que son estéticamente perfectas. ¿Qué pasa? Vamos al supermercado, vemos una que no nos gusta de forma, tamaño y la color. Descartamos. Esta yo no la quiero, que la compre otro. Ya, pero el otro va a hacer lo mismo. Claro. Con lo cual, si no las compramos, se terminarán desperdiciando en el supermercado. Y más allá, nuestras decisiones tienen influencia en otros aspectos. Por ejemplo, ya desde el campo en origen. Los agricultores saben que no van a tener salida en el mercado. De hecho, no se las pagan a un precio que sea justo. Muchas veces no les sale ni rentable recoger estos alimentos. De hecho, es raro que lleguen a los supermercados, ¿no? Exacto. Es muy raro. Todas son perfectas, ¿no? Exacto. Todas las piezas. Entonces, cambiando y nosotros aceptando esto, tendrán mucha más salida en el mercado como si fueran una normal perfecta. Bravo. Yo añadiría, has dicho, ya sé que lo sabes, pero tengo que decirlo, tú has hablado de que desde el punto de vista nutricional son iguales, pero yo añadiría que el sabor también es igual. Lo digo porque habrá mucha gente que, bueno, no le importe el aspecto nutricional, pero sí el sabor. Y es que el sabor es exactamente igual. Exactamente.
Bueno, cuentas, en referencia a los granos integrales, que incorporar otros cereales, pseudocereales más allá del trigo, arroz y maíz, es una medida de adaptación al cambio climático. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, si pensamos en que comemos, la alimentación de la población mundial en general nos alimentamos de arroz, trigo y maíz. Uh-huh. Y esto ha sido así principalmente porque, bueno, conocemos justo las condiciones climáticas exactas para que se produzcan de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que estas condiciones climáticas ya no están garantizadas con el cambio climático. Claro. Esto trae sequías, trae olas de calor, trae inundaciones y es posible que reduzcamos la cantidad de las cosechas que vamos a producir, pero es que además el cambio climático no solo afecta en cantidad, sino también en calidad, porque se está viendo que el aumento de CO2, uno de los gases responsables del cambio climático, disminuye la cantidad de minerales y de proteínas que tienen estos cereales, con lo cual incrementa el riesgo de inseguridad nutricional. Entonces se ha visto que hay otras variedades tradicionales o incluso unas nuevas que son capaces de resistir a estas condiciones climáticas más extremas, ¿no? Entonces era una forma de garantizar la seguridad alimentaria. Uh-huh. Qué bueno. Aprovecho para pedir a quien nos escuche que tenga Instagram y que tenga Twitter, que la siga. ¿Tienes Facebook, Ujú, ¿Facebook tienes o no? Tengo privado. Vale, bien. Yo tenía, pero me la han bloqueado. Entonces ya no. Pero por favor, síganla. Síganla porque, claro, hay de verdad, o sea, luchamos contra gigantes, contra auténticos enemigos muy poderosos, ¿no? Sí. Y entonces que haya gente pues tan buena como Jue que esté compartiendo sus conocimientos gratuitamente en sus redes sociales, pues es que se hacen un favor a sí mismos. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar cambiar el mundo juntos, ¿no? Claro, Lo poquito que podamos aportar. Claro. Indicas que deberíamos tomar legumbres y frutos secos a diario, idealmente, Ujú. ¿no? Esto choca mucho, a la gente le sorprende un montón. Es decir, la gente, cuando le dices que debería disminuir el consumo de, por ejemplo, cárnicos procesados, entonces, ¿qué le pongo en el bocadillo? ¿No? Entonces, ¿qué como? ¿No? Como si solo pudieras comer eso. Y sin embargo, cuando indicas que idealmente deberíamos comer legumbres a diario, se sorprende, ¿no? Y añades algo sobre la soja que me gustaría que explicaras. Algo lo que tú quieras con respecto a legumbres y frutos secos y algo de la soja, porque hay mucho interés y mucho desconocimiento. Sí. Sí, bueno, hay que partir de la base que la soja no es solo tofu. La soja es una legumbre igual que son otras, pero además tiene unas características de que nutricionalmente es muy rica. Tiene una proteína de grandísima calidad, una proteína completa, que tanto se le critica a las proteínas vegetales, ¿no? Ya. La soja tiene una proteína completa, es muy rica en hierro, es rica en magnesio, en otras Nutrientes. vitaminas. Ujú. Y es una proteína, o sea, es una legumbre muy buena. Se le ha criticado mucho porque justamente por lo que decíais del superalimento este, ¿no? Eso, Porque tiene fitoestrógenos. Bueno, los estudios que hicieron para decir que esto era malo era con animales, unas cantidades ingentes. Y no, y es que de hecho se ha visto que las personas que consumen soja tienen beneficios para su salud, reducen el riesgo cardiovascular y otras patologías, ¿no? Y luego también aclarar que cuando la gente piensa en soja, piensa, ya, pero es que estamos deforestando el Amazonas. Es que precisamente la soja que se cría en el Amazonas, responsable de la deforestación, no va para alimentación humana, va para alimentación de ganado, principalmente de cerdo y pollo. Con lo cual, si nos preocupa mucho la deforestación del Amazonas, quizás convendría repensar más el disminuir el cerdo y el pollo que no el tofu. Sí. Que además esa poca cantidad que deforesta el Amazonas es para alimentación humana, no nos llega a nosotros porque es soja transgénica. Si aquí nos llegara esa soja transgénica, tendría que estar apuntado en el envase y no se vendería. Con lo cual la soja de consumo humano que nos llega aquí es principalmente de origen europeo. Lo sabe todo. Estoy alucinando. Lo sabe todo. Estoy alucinando. Es el oráculo. Estoy alucinando. A ver, otro asunto. El pescado. Dices que deberíamos elegir especies con menor impacto ambiental, eso está claro, de fuentes sostenibles, consumir también variedades no habituales y, bueno, además de traducirnos esto, nos gustaría que nos hablaras sobre la polémica que ha suscitado la recomendación de superar las 3 raciones de pescado semanales. En este sentido, ¿es posible que cuando la ESAN traduzca este informe a recomendaciones propias cambie algo? ¿No? Cuéntanos un poquito. Vale, bueno, empecemos por partes. Sí, por los partes. pescados con menor impacto ambiental. Bueno, en general, hablar del impacto ambiental del pescado es muy complicado, porque no es un pescado, hay cientos de especies de pescados, ¿no? Sí. Y cada una es diferente. Unas viven solos, otras viven en bancos, unas son carnívoras, otras son filtradoras. Tenemos pesca, tenemos piscifactorías, dentro de cada una diferentes tipos.
con lo cual es muy difícil hablar, ¿no?, de pescado. Entonces eso, hay que favorecer unas que tengan menor huella de carbono, que contaminen menos y así. Pero también hay que tener en cuenta que en la pesca no solo tenemos los típicos indicadores ambientales que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?, de la huella de carbono, la huella hídrica, la utilización de fertilizantes, por ejemplo. Sí. Van más allá. Cuando hablamos de fuentes sostenibles no nos referimos a nada de esto. En el mar cuando se habla de pescados no es de una especie en concreto, sino de poblaciones. Son un grupo de especies en diferentes partes del mundo. ¿Qué pasa? Que si los pescamos de manera más rápida a como ellos se pueden reproducir, vamos agotando cada vez la cantidad de animales dentro de ese grupo, digamos, es menor. Y esto es una fuente insostenible, de que lo pescamos más rápido de lo que se puede reproducir. Claro. No es sostenible en el tiempo. A esto es a lo que nos referimos cuando son de fuentes sostenibles. Y hay que tener en cuenta que el 34% de las poblaciones de peces a nivel mundial están sobreexplotadas. Y el mar Mediterráneo, por ejemplo, es uno de los mares con mayor cantidad de poblaciones sobreexplotadas. Qué barbaridad. En cuanto a la polémica... Sí. Y la recomendación ¿Es imprescindible tomar pescado, doctora Ujue? No es imprescindible tomar pescado. Todos los nutrientes que nos puede aportar el pescado lo podemos encontrar en otros alimentos, también de origen vegetal. El Comité Científico de la ESAN, porque hay que recordar que esto no son las recomendaciones de la ESAN, sino un documento que hizo el Comité Científico de la ESAN, que es un grupo independiente de la ESAN, quiso centrarse en dieta mediterránea. Con lo cual, la dieta mediterránea, el consumo de pescado es fundamental. Entonces, es ahí que no entra en la ración de 0, porque como parte de la dieta mediterránea sí que forma parte el pescado. Cuando la ESAN se lo piense, pues no sé si querrá hacer la promoción de dieta mediterránea o querrá tener un abanico más amplio de otras posibilidades de consumo. Por cierto, dieta mediterránea que no incluye vino. No. Aunque a veces hay gente que lo incluye, ¿no? Bueno, la RAE... por ejemplo. La Real Academia en su definición incluye el vino, ¿no? Bueno, la ESAN tiene muy claro que no hay que... Efectivamente, pero que no hay que recomendar tú vas a la el calle alcohol. y haces una encuesta y dices, ¿qué incluye la dieta mediterránea? El vino cae fijo. Sí, cierto. Porque forma parte de la cultura, ¿no? Bueno, en fin. Volvemos a ese hilo de Twitter y nos dices que huevos lácteos y carne indicas, y abro comillas, si se quieren consumir. O sea, hablas de las recomendaciones y dices, si se quieren consumir. Y luego añades algunos matices sobre estos 3 alimentos que nos gustaría que brevemente nos comentaras. Bueno, pues sobre huevos, lo que creo que comentaba en el tuit es que fueran de gallinas camperas, a ser posible, porque el bienestar animal es mucho mayor y no hay mucha diferencia con el precio que hay de unas gallinas criadas en el suelo. Y esto la gente, ¿cómo lo sabe? Bueno, el código que viene en los huevos, que la gente mira para mirar la fecha de caducidad, de paso, ahí el primer dígito que aparece puede ser un 0, un 1, un 2, un 3. Esto nos indica el método de cría que ha tenido las gallinas, ¿vale? Pues intentemos que siempre que se pueda sea el 1, bien, ¿vale? Ajá. Bravo. Qué interesante. Más que nada por bienestar animal y la diferencia no es muy grande. Aleluya. Bien. Agua del grifo. Agua del grifo. Se me ocurrió decir hace poco en una conferencia en Vic que convenía beber agua del grifo y no veas la que se me lió. Bien, el resto lo tenemos bastante claro y en el informe queda claro, ¿vale? También tenemos claro lo de evitar el desperdicio alimentario, que ya lo has comentado, reducir envases innecesarios, escoger alimentos de cercanía, que yo creo que la gente cada vez lo tiene más claro, otra cosa es que lo haga, ¿no? Pero también nos gustaría que nos contaras lo que sugieres sobre cocinado con bajo impacto ambiental, escoger alimentos de fuentes justas y con estándares de bienestar animal. A ver, en por parte ya lo has comentado, pero bueno. Sí. Cocinado con bajo impacto ambiental. Vale, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de cocinado, ¿no? Unos son más saludables y otros son menos saludables. Pues con el impacto ambiental pasa lo mismo. Creo que todos somos conscientes de cuánto consume el horno, ¿no? Si se paga mucho por utilizar el horno es porque utiliza mucha energía. Claro. Y la energía emite gases con efecto invernadero, que son los responsables del cambio climático, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, el microondas es el electrodoméstico con menor huella de carbono. Por lo tanto, demos prioridad al microondas y no al horno. Evidentemente, el sabor no es el mismo. Muy bien, pues en vez de tener 20 minutos la verdura en el horno, precocinémosla en el microondas 15 minutos y le demos ese toque final que aporta el horno, ¿no? Y disminuiremos así la utilización de energía. Y además nos sale también más barato. Y de la misma manera, pues priorizar la olla express frente a la perola de toda la vida, con la tapa que se nos abre, que no se nos abre. Claro. Pues esto también beneficia y reduce el impacto ambiental.
Oye, que muy buenas recomendaciones, ¿eh? Ah, que sí, por cierto, Qué bien, sí. paréntesis, porque seguro que alguien todavía lo cree. El microondas es inocuo para la salud. No hace daño, no pasa nada. No pasa nada. No es Salvo- cancerígeno. Salvo si te metes dentro y alguien desde fuera aprieta el Bueno, botón. claro. ¿Vale? Cosa que es imposible. Bueno, ahora una pregunta para los dos, porque acabáis de publicar en el blog de Julio Basulto un texto con este título: 10 peros al estudio que sugiere que el vegetarianismo aumenta el riesgo de fracturas óseas. Contadnos, ¿quién empieza? Bueno, De los ella, dos. porque en realidad Pues ella adelante. es la primera firmante porque fue la que hizo el esquema general Sí. que luego yo le he dado un poquito de forma así bonita. He puesto un título y ya está. Y he puesto mi Lo has nombre. editado, le has puesto una foto Exacto, he puesto un y punto poco y aparte. más, ¿no? Y has dado enviar. No, algo he hecho, si no, Publicar. no, la verdad es que no pondría el nombre. Yo cuando pongo el nombre es que algo he hecho. He puesto 4 citas bibliográficas y ya está. Con lo cual, que además ella fue de las primeras personas que se dio cuenta. Salieron muchos titulares diciendo que el vegetarianismo rompe los huesos. Sí. Y ella fue una de las primeras personas en darse cuenta que ese estudio no permitía concluir eso. Entonces, ya que la tenemos, pues por favor, Los peros. Sí. Bueno, no, el estudio es un estudio que está bien hecho, ¿eh? Y con todo el rigor científico. Y yo cuando lo leí esto es como, bueno, pues si las mujeres vegetarianas tienen mayor riesgo de fractura de cadera, veamos por qué y pongámosle solución, Claro. ¿no? Entonces, leyendo el artículo, te das cuenta de que están mirando cómo por ejemplo, las mujeres consumían en los años 90. Cómo consumían las personas vegetarianas en los años 90 no es lo mismo que cómo consumimos ahora, ni se tiene la misma información y que puedan hacer la dieta con la misma disponibilidad de alimentos ni nada por el estilo. Con lo cual no quiere decir que lo que pasaba en los 90 sea aplicable a cómo pasa ahora. Y una vez dicho esto, decimos, bueno, pues vamos a mirar qué es lo que hacen más las personas vegetarianas en su dieta para poder corregirlo. Ujú. Entonces, pues miramos diferentes aspectos, ¿no? Pues puede ser el potasio, no nos lo dice el estudio. Puede ser el calcio, no nos lo aclara. Tampoco puede ser la vitamina D, puede ser el B12. índice de masa corporal. No nos lo aclaraba del todo, ¿no? Con lo cual, a mí estos estudios, lo que digo, me sirve para saber, tenemos un problema, bueno, pues diagnostiquémoslo y pongámosle solución, ya está, porque la dieta vegetariana puede ser perfectamente saludable, es como la dieta omnívora. Tenemos una dieta mediterránea que es una dieta omnívora, puede ser saludable, podemos tener una dieta omnívora que se basa en hamburguesas y perritos calientes y no ser saludable. Claro. Con lo cual, si nos preocupa tanto que las vegetarianas puedan tener una mala calidad nutricional, eduquémosle y demos solución a este problema, ¿no? Sí, sencillamente que el estudio, en mi opinión, no permite concluir lo que ha salido en los titulares. Es decir, es un estudio que nos da un indicio de que quizá tenga alguna relación el vegetarianismo con el riesgo de fractura en mujeres, pero claro, hacer una pregunta en 1990 a unas mujeres y 20 y pico años después, sin volver a Exacto. preguntarles cómo comen y cuál es su estilo de vida, y si están tomando fármacos, y si están tomando complementos alimenticios, y si se han quedado embarazadas por el camino, o si dan el pecho a sus hijos, factores que influyen, si toman el sol o no toman el sol, factores que influyen en el riesgo de osteoporosis, o si hacen ejercicio o no hacen ejercicio. De hecho, no sabemos si las fracturas son osteoporóticas o por impacto. Exacto. Hay tantos peros, por eso el artículo tiene 10 peros, que, bueno, si aparece esa verdad que nos dice que tienen más riesgo, pongámosle solución, pero es que resulta que no podemos estar seguros ni de si eso es verdad, y tampoco podemos estar seguros de si eso pasa, por qué pasa. Por lo tanto, sigamos investigando, pero no pongamos titulares alarmistas en una dieta que hoy por hoy, y aquí tenemos una gran experta en el tema, que me corrija si me equivoco, hoy por hoy cada vez más las investigaciones muestran que se relaciona con menor riesgo, no de caspa, no de otitis, no de caries, sino de mortalidad enfermedades por graves. todas las causas. ¿Es así, Ujue? Sí, desde luego, desde luego. También es verdad que hay que empezar a investigar más con nuevas cohortes, ¿no? De vegetarianos y de veganos, que estamos basándonos en datos bastante antiguos. Ujú. Pero incluso entonces, cuando no tenían información de ningún tipo y probablemente la gente no lo seguía por salud, incluso entonces, ni queriendo haciéndolo a propósito, tenían beneficios para la salud. Recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Y ahora, pregunta sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos cómo define a las carnes procesadas el informe de la ESAN, justamente. Repito Julio. que tenemos a Ujue Fresan delante, que es una de las Sí. firmantes del documento de la ESA. La carne procesada, he abierto comillas, es la carne transformada mediante salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. Por tanto, y esto ya no está entre comillas, ¿el jamón serrano es una carne procesada? Sí, el jamón serrano es una carne procesada. Amén.
Y ya está, Sí. esa es la respuesta. Siempre hay dudas sobre eso, no lo Lo sé, entiendo. pero Sí, la sí. gente piensa que el jamón sale de un árbol. tal, ¿no? Sí. Pues Mari Carmen Prieto Merino de Madrid es la ganadora del libro Las recetas del comidista, escrito por Miquel López Iturriaga. Lo publica Plaza y Janes. ¿Qué preguntamos esta semana, Julio? Pues en el Día Mundial del Agua del año 2012, Sí. ya sé que está un poco lejos, pero es fácil encontrarlo en Internet, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estimó que generar 1 kilo de carne requiere mucha más agua que la necesaria para producir 1 kilo de grano. ¿Cuánto más? Esa es la pregunta. En el Día Mundial del Agua del año 2012, hace 10 años, la FAO estimó que generar 1 kilo de carne requiere mucha más agua que la necesaria para producir 1 kilo de grano. Ujú. ¿Cuánto más? Según la FAO, que Según seguro la que es FAO. matizable y podemos poner muchos peros. Según Pero la bueno, FAO. para hacernos a la idea. Bueno, pues si quieren contestar, lastardes@rtve.es, lastardes@rtve.es, y en juego un ejemplar del libro Comer y Correr, desmontando los mitos de la alimentación de los runners, publicado por De Bolsillo, Juanjo Cáceres y Julio Basulto. Y hablando de libros, ¿Qué te pasa? te quiero. Carlas Mesa me acaba de regalar un libro Sí. de Héctor Abad Faciolince. Sé que te gusta mucho. Salvo Héctor mi Abad. corazón, Sí. todo está bien. Sé que Sí. me gusta mucho, soy fan de Héctor Abad Faciolince. Y además estaba pensando mucho en él porque Rosa Montero, nuestra admirada Nuestra Rosa Montero, sí. acaba de publicar un libro que tú le entrevistaste, Sí. que se llama El peligro de estar cuerda. Un Sí. libro buenísimo, buenísimo. Y cita varias veces a Abad Faciolince. Ujú. Y lo iba escuchando pensando, ostras, ¿cuánto tiempo sin leer a Abad Faciolince? Y Mira, de repente llegas y me Ya regalas puedes. un libro. Qué Ya maravilla. puedes, ya puedes. Gracias, amigo. Las 6:48, 5:48 en Canarias. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Que por cierto, el olvido que seremos, Mm. todavía lo tengo pendiente. Y es que no te da la vida. Sí, me lo regalaste, lo sé, soy consciente, pero no he Es podido. igual, yo quería que lo tuvieras. Es igual si lo lees o no. Quiero que esté en tu casa. porque Mira, es un me pasa librazo. como con los gimnasios, que sí que está ahí. Y algún día iré, pues lo mismo. Ya. Algún día iré al olvido que seremos. Ujue va al gimnasio, como 4 veces por semana. A ver si tomas ejemplo. Se le nota. Todas las mañanas a Se las le 6:30. ¿Todas las mañanas? Imagínate. 6:30. Qué crack. No. A las 6:30, Carlas. No tengo yo el cuerpo a las 6:30. No soy nadie. En Murcia, Mariela, buenas tardes. Hola, buenas tardes y felicidades por este programa que hacéis, porque me gusta mucho. Muchísimas gracias, Mariela. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es sobre la raíz de jengibre, porque yo antes era vegetariana desde los 15 años. Dejé de comer ahora hace bastante años Sí, carne, huevo y pescado. sí. Y ahora solamente tomo fruta, fruta, verdura y frutos secos. Ajá. Dátiles y bastante almendras. Yo ahora mismo acabo de terminar con 1 kilo de judías, porque al día me como unos 4 kilos de verdura. Mariela, háganos un Después unos favor. frutos secos. Mi Ah, pregunta es sí. sobre la raíz de jengibre. Bien, háganos un favor. Escuche la respuesta por el teléfono, pero apague la radio. Así no nos vamos a escuchar repetidos. O sea, no cuelgue, pero escuche la respuesta de Julio por el teléfono y apague la radio. Adelante, Julio. Bueno, mi primer consejo sería que acudiera a una nutricionista para revisar esa alimentación, porque algo me dice que quizá le falta algo. Seguramente no nos lo ha dicho todo, porque es imposible decirlo todo. La raíz de jengibre puede ser que sea útil para las náuseas en el embarazo. Hay bastantes investigaciones sobre el tema, pero todavía no estamos seguros, pero no hay pruebas de que la raíz de jengibre sirva para algo más. O sea que tampoco creo que sea mala, por cierto, pero no se la tome pensando que eso va a mejorar su salud, porque no hay pruebas de que mejore su salud. No sé si Ujue Fresan quiere añadir. Sí. No, simplemente decirle, ¿no?, que cuando empiezas a llevar una alimentación vegetariana, si estás quitando la carne, es importante sustituir estas proteínas por una fuente de proteína vegetal, ¿no? Y las legumbres, por ejemplo, es una excelente fuente proteica y que se debiera consumir. Los frutos secos también tienen proteína, pero quizás, como dice Julio, conviene igual revisar las fuentes Y tomar proteicas. B12, por cierto. Mariela, Vitamina muchas B12. gracias por la llamada. Vale, a vosotros. Gracias, buenas Chao, chao. tardes. En Cantabria, Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué parte de Gracias. Cantabria? En San Vicente de la Barquera. Hombre, San Vicente de la Barquera. Pues hay que decirlo, mujer, hay que Viendo la decirlo. playa, muy bonito. Ay, no diga eso, qué envidia. Gracias y enhorabuena por el programa, que no quiero entreteneros mucho. Nada, muchas gracias, Rocío.
Una pregunta rápida. ¿La pasta de legumbres, la pasta de garbanzos, pasta de lentejas es igual de buena que las lentejas? Porque tengo el colon irritable y me caen bastante mal las legumbres enteras. Ajá. Era para saber si son iguales o no. Ujue, Sí, la puedes tomar sin problema. Al final es una legumbre hecha harina y puesta en forma, ¿no? O sea, la puedes tomar. ¿Qué sería como fuente hummus? de ¿Estamos hablando de hummus o no, no exactamente? como los macarrones, pero en vez de Ajá. estar hechos de harina de trigo, estará hecho de bien, harina de bien, lentejas, bien. de garbanzos y así. Ajá. Sí. Vale. Muchas gracias. Nada, al Gracias, contrario. Rocío. Gracias, Un abrazo. Rocío. Y hasta otra. De Cantabria, San Vicente de la Barquera, a Málaga, Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bonita ciudad tiene usted, Julia. Pues no sabéis la ilusión que me hace hablar con vosotros. Y qué bonito nombre tiene también, por cierto. Sí. Julia es un Dios. nombre muy bonito. Las dos cosas. Os llevo escuchando desde toda la... Vamos, desde De siempre, toda la vida, ¿verdad? de toda la vida. El fin de semana ahora. Y de verdad que yo admiro a Julio Basulto. O sea, es que para mí, cada vez que yo tengo que defender algo, tal, digo, es que lo dice Julio Gracias. Basulto. Claro, y entonces es cuando le dicen, eres una radical, Julia. Es un talibán este hombre. Exacto. Entonces, quiero decir una cosa. A ver, Venga. yo mi dieta es eminentemente vegetariana, ¿vale? Pero yo no estoy de acuerdo con que el jamón ibérico de bellota sea procesado como el pechuga de pavo, que tiene 70% de pechuga de pavo. Es que no puede ser lo mismo, ¿no, Julio? Pues mira, ya que, Julia, primero, gracias por las palabras, un honor, pero ya que tenemos aquí una gran experta, que conteste ella, porque yo siempre digo lo mismo y ya la escuchamos a ella a ver qué dice. Gracias, Julia. Adelante, Si Julia. yo no como normalmente nada de carne, ¿vale? Pero a veces mi cuerpo me pide algo y cuando me pide algo es, a ver, tiene que ser un jamón ibérico de bellota que tenga súper limpio, que no tenga grasa, que no tenga cosas duras, que yo no me sepa animal. O sea, es una cosa muy particular. Yo no soy vegetariana por filosofía, sino por gustos. Sí, Bueno, sí, a sí, veces sí. me apetece ese jamón. O Bueno, un Julia, lomo. si a veces le Digo, a apetece ver, ese jamón, se puede tomar ese jamón sin problemas, si es una cosa esporádica. Pero no hay que negar que porque esté bueno sea una carne procesada. Se entiende que es una carne procesada cuando, por ejemplo, se ha curado con salazón. Y el jamón serrano pues es un ejemplo de este tipo de carne. Eso no quiere decir que no esté buenísima, que no sea tradicional o que de vez en cuando no nos pueda apetecer, pero es una carne procesada. pero no igual de procesada que una pechuga de pavo que tiene 70% de pavo. Y lo demás es porquería, ¿no? Bueno, porquería, ¿por qué? ¿Por qué es porquería lo demás? Porque tiene almidón, agua... ¿El agua es mala? No, pero me refiero que no es pechuga de pavo de verdad. Ya, pero es que mira, la carne roja, por ejemplo, que la carne roja es ingredientes, 2 puntos, carne. La carne roja no procesada, si leemos el último informe de la AESAN, del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nos dice que disminuyamos radicalmente nuestro consumo de carne roja porque hay bastantes indicios que relacionan el actual consumo de carne roja con patologías como enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en España, o cáncer de colon, primera causa de cáncer en varones españoles después del cáncer de pulmón. Y no tiene nada de procesado. Algo pasa con la carne. Entonces el jamón está procesado solo con sal, pero solo con sal es mucho decir. Porque, por ejemplo, un producto es muy salado cuando tiene más de 1 gramo de sal por 100 gramos. Sí, sí. Y el jamón lleva 5. Lleva Sí, 5 sí, veces sí, más, es decir, sí, multiplica sí. por 5 el máximo. Entonces, como ha dicho Jue, ¿le apetece tomárselo? Tómeselo sin remordimiento, ya está. Pero no se lo tome pensando que es sano o pensando que es más sano, porque no tenemos claro que sea más sano. Vale, perfecto, genial. Gracias. No, si yo sé que sano no es, pero de vez en cuando, o sea, le digo a brevas, la verdad. Pues bien. Pero Pues ya digo, está. mejor A eso que disfrutarlo, una pechuga a de disfrutarlo. pavo. Julia, muchas gracias. gracias, de verdad, Gracias y buenas gracias. tardes. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, nos vamos a la Alpujarra. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel, no me gusta la metido del IVA y el IRPF, pero bueno, Carla, Vaya. quiero preguntarle a Pero, Carla, ¿la Alpujarra almeriense o granadina? Granadina, pero si Granadina. no oye Carlos Santos dirá que Alpujarra es solamente la Alpujarra. Ya, eso Que dice no Carlos merece la pena. Santos, Que pero lo- hay que- dos. que- Hay claro. dos. Claro, es que me regaña y hombre, no, pero yo soy de una y de otra, aunque estoy en la granadina, pero vamos, Bueno, a lo que iba. venga. Pues la pregunta es que yo tomo leche de almendra y me va muy bien, pero están hablando tanto de la leche de avena y quiero saber si valen tanto una como la otra o si ninguna vale, o ¿sabes? Si la leche de avena vale, es buena.
Bueno, cuando optamos por tomar bebidas vegetales, lo que es más importante, independientemente de que sea, es que no tenga azúcares añadidos, ¿vale? Cuando miramos la tabla de atrás de la composición nutricional, que no tenga azúcares. Si es por debajo de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida vegetal, lo mejor. ¿Qué pasa con las bebidas vegetales? Que si queremos que sea una nutricionalmente equivalente a la leche, la mejor opción sería la bebida de soja fortificada en calcio y en vitamina D, ¿vale? El resto no son equivalentes a la leche. ¿Esto quiere decir que no son saludables? No, no quiere decir que no son saludables. Si las metemos dentro de un patrón de una dieta en la que comemos otras muchas cosas, no tiene ningún problema. Con lo cual, más allá de que si son de almendra o son de avena, fijemos sobre todo de la cantidad de azúcares que tenga. Sí, yo tomo almendras sin azúcar, pero bueno, pues ya está. La pregunta resuelta. Pues muchas gracias. Nada, al contrario. Gracias por llamarnos. Isabel, desde la Alpujarra, granadina. Diga lo que diga Carlos Santos. Muchas gracias, Isabel. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Desde el Escorial, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Carmen. Bueno, un saludo para todos. Mira, mi pregunta es si el líquido que viene con las legumbres en bote, cocidas, que simplemente tienen agua y sal o ácido cítrico, si ese líquido es bueno tomarlo. O sea, o hay que eliminarlo y enjuagarlas. No, te lo puedes tomar perfectamente, no hay ningún problema. Muy bien, pues simplemente eso. Sí. Muy amable. A usted le gusta, ¿verdad? Sí, vamos, es que lo suelo usar cuando las cocino, si no es para ensalada y las hago pues con verduras y saladas, lo suelo usar. Pero, a mí me parece maravilloso, desperdicio cero. Sí, de hecho se puede aprovechar. Nuestra hija Ana, la mediana, lo bate con una... ¿Tú lo has hecho alguna vez, un juez? Sí. Sí, ¿no? ¿Lo ha probado usted, Carmen, alguna vez, lo de batirlo? No, batirlo. Batirlo. ¿Y qué haces con eso? Coges el bote de garbanzos, ¿vale? Lo cuelas con un colador. Lo bates. Mira, qué interesados todos en el control, ¿eh? Mira qué interesados están todos. Se bate y... Lo bates y queda una forma de merengue, ¿vale? Exacto. Si le añades un poco de azúcar blanco, que es más barato, es decir, no le añadas algo raro, porque es que al final es lo mismo. Jamás pensé que dirías y le añades un poco de azúcar. Claro que le añades azúcar. Que eso saldría de tu boca. Si no, claro, es que yo hago pasteles, quiero decir, ¿no? O sea, hoy, por cierto, Olga y yo cumplimos 11 años de casados. Felicidades a los Llevamos dos. 19 años juntos, pero llevamos 11 años casados. Hoy, Olga, si escuchas esto, todas mis células te Fuera quieren. del pecado 11, ¿no? Exacto, fuera del pecado 11. Bien. Bueno, cierro paréntesis, Sí. pues cuando celebramos algo hacemos un pastel con azúcar, por supuesto, ¿no? A ver, Pues, volvemos. Por al ejemplo, liquidito. tú haces un pastel, en nuestro caso, pues lo hacemos de chocolate, que nos encanta, y encima le pones esa cobertura que sencillamente has batido el líquido de los garbanzos, que le pones un poco de azúcar, y está de muerte, y sabe ¿Ah, sí? bastante parecido al merengue. Ostras. Es así. Pruébalo, de verdad. ¿Tú Qué lo has probado, curioso. ¿verdad? ¿Un juego o no? Sí, ¿Y qué tal queda? Muy bien. Sí. ¿Tú también le pones Totalmente. azúcar, pecadora? No, ¿No le pones? no suelo hacer merengue con él. ¿No? Carmen, pues muchísimas gracias por la llamada. Encantada y gracias por contestar. Gracias. Nada, al Gracias. contrario, Un muchas abrazo. gracias. Chao, chao. Bueno, y hasta aquí llegamos. Ujue Fresan, una de las firmantes del informe del Comité Científico de la ESAN sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y recomendaciones de actividad física para la población española. Muchas gracias por estar Muchas con nosotros gracias a esta tarde, vosotros. Ujue. Y Julio, lo mismo. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Sí, señor. Me habré leído el libro ya. Dios mediante. No te creo. No, yo tampoco. No te creo, digo, no Gracias. tiene tanto tiempo. Muchas gracias, Un Julio. besito. Chao, chao.